Nombre es Diana Vanessa Figueros Polvo y mi equipo está conformado por Ramos Sánchez Andrés, María Emilia Díaz González y Jesús Padilla Ortega. En esta presentación les enseñaremos cómo fue la realización de nuestro prototipo 1 mediante fotos e imágenes. A esta práctica no se le atribuye un único objetivo. El principal sería verificar si el cuerpo se encuentra en equilibrio, y para ello debemos identificar y representar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, determinar el módulo de cada tensión, sumar analítica y geométricamente las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y calcular la fuerza neta. Los materiales que se utilizaron en esta práctica fue el esqueleto de un cubo con X medidas. En nuestra práctica se utilizó un cubo de 15 por 15 por 15, dos dinamómetros de 2 newtons, una báscula y objeto u objetos. Procedimiento. Lo primero que se ejecutó en la realización del experimento fue la creación del esqueleto del cubo, ya que éste se utilizará como nuestro plano en el espacio. Al objeto elegido se le tomó su peso mediante una báscula para saber su peso exacto. Se colocaron los dinamómetros en la mitad de cada arista formando un V para poder añadirle el peso elegido en ambos dinamómetros. Al añadir el peso, se tomó el valor de cada dinamómetro para saber cuánta fuerza estaba utilizando. Y por último, se tomaron notas de los datos obtenidos en cada dinamómetro. Antes de la realización de los cálculos en los vectores, decidimos graficar cómo se verían los vectores en el espacio tridimensional, y ya para analizarlo más analíticamente y sacar cálculos precisos, lo pasamos a un plano de segunda dimensión para poder aplicar las leyes trigonométricas y poder sacar los ángulos de cada vector. El primer cálculo que hicimos fue calcular los ángulos que interceptaban entre los dos vectores que se unían. Estos los calculamos con las funciones trigonométricas y en este caso utilizamos tangente. Y bueno, el ángulo es igual a tangente menos 1 por Fy sobre Fx. Como podemos ver, el primer ángulo nos da 16 grados 41 minutos 57.29 segundos y el segundo nos da 17 grados 44 minutos 40.78 segundos. Al sumar estos ángulos tenemos una suma de 34.44 grados. Y bueno, también lo que nosotros calculamos fue el peso del vector, que en este caso era el peso del objeto. Y para calcular esto, primero se tiene que convertir el peso a newtons. Y para esto se utiliza el volumen por la gravedad. Y al convertir esto nos da que este peso equivale a newtons a 1.3622 newtons. Esto lo dejamos redondeado a 1.36. El segundo paso que hicimos fue calcular fx y fy de cada vector. El primer vector tuvo una fuerza de 0.69 newtons, el segundo tuvo uno de 0.74 y el tercero tuvo una fuerza de 1.36 newtons. Los ángulos los calculamos mediante el plano.
acomodamos primero los vectores con el ángulo que habíamos sacado anteriormente. Y lo que hicimos fue, para el primer vector, fue como está en el primer cuadrante, este vale 90 grados. Entonces lo que hicimos fue restarle el ángulo que sacamos y nos dio que este vector tenía un ángulo de 72 grados, 15 minutos, 19.22 segundos. Y para el otro vector también hicimos lo mismo. Solo que ahí cambia que sumamos los 90 grados más el ángulo que sacamos anteriormente. Y para el peso, sumamos todos los ángulos de cada cuadrante, que fueron 90 grados más 90 grados más 90 grados. Y bueno, lo que sigue después fue sustituir lo que hay en la fórmula fx y fy, la cual es f coseno de ángulo para fx y para fy es f seno de ángulo, lo cual f significa la fuerza. Ya sustituyendo, en la primera nos dio que fx tiene 0.21, en fy tiene 0.657, pero nosotros lo redondeamos a 0.66. En el segundo vector tuvimos en fx menos 0.21 y en fy 0.70. En el tercer vector tuvimos en fx 0 y en fy menos 1.36. Al hacer la sumatoria de fx nos percatamos que nos dio 0 y también en la sumatoria de fy, lo cual significa que nuestros vectores y nuestro peso estuvieron en equilibrio. En esta parte de la diapositiva pudimos observar las evidencias del experimento, donde se muestra nuestro cubo, cómo pusimos los vectores y el peso que le pusimos a nuestros vectores o dinamómetros en este caso. Y bueno, nuestra conclusión es, según la primera ley del movimiento de Newton, cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero, este cuerpo se encuentra en reposo. Y a pesar del margen de error del 2%, podemos decir que la fuerza neta del sistema es de 0 newtons y que por lo tanto el sistema se encuentra en equilibrio. El peso y la fuerza resultante de la suma de ambas tensiones se anulan obteniendo el resultado nombrado previamente. Ambos métodos, tanto analítico como el gráfico, nos permitieron obtener el mismo resultado.